1:34 de la tarde. A ver, como habíamos anunciado, ya estamos con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes. Un placer de estar contigo en RPP para poder explicar algunas cosas que son necesarias a la audiencia. A ver, doctor Espinosa, yo sé que usted es su abogado y tiene que basarse en los términos legales, pero esto es un tema político judicial, político legal, en principio. Usted como su asesor jurídico directo del presidente de la República, él le ha explicado por qué decide expulsar del cargo de ministro del Interior a Mariano González, entendiendo las repercusiones políticas y legales que esa decisión iba a tener. Por una razón, Omar, que es bastante sencilla. Un ministro se hace cargo de una cartera y tiene que adelantar políticas públicas para el desarrollo del país en función del ámbito de su competencia. Se le hizo algunos encargos, básicamente que tienen que ver con la lucha contra la seguridad ciudadana, y no había mostrado ningún avance. Entonces, esa ha sido la razón por la cual se le ha quitado la confianza. Es así de sencillo. Y Es decir, el presidente Castillo en 15 días decide expulsar al ministro del Interior por, supuestamente, porque usted lo dice, no mostrar un avance en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En primer lugar. En segundo lugar, porque tenemos al señor Mariano González. Yo recuerdo mucho una declaración. Pero antes de eso, me pongo a pensar en algo. En dos semanas, el presidente de la República espera tener algún avance en inseguridad ciudadana. ¿Por qué no pasó lo mismo con Dimitri Semanche? ¿Por qué no pasó con los otros ministros del Interior? Por una razón sencilla, Omar. Porque lo que te estoy diciendo es no que acabe con la inseguridad, pero que proponga el plan de trabajo. Él dice que lo propuso. Primer punto. Lo dijo acá el día de hoy Mariano González, exministro del Interior. Dijo que hubo una primera reunión sobre el tema exclusivo de inseguridad ciudadana y él planteó los temas con indicadores muy concretos de cuál iba a ser su plan de trabajo. Ya, pero eso es lo que él dice. Tiene que probar lo que dice. Eso es un primer punto. Vamos a un segundo punto. Lo que pasa es que resulta muy extraño que en 15 días le pidan resultados o un plan a un ministro. Sí, está bien. Pero lo que te estoy diciendo, Omar, es que acá el señor Mariano González, ¿qué cosa es lo que ha dicho? Ha dicho que básicamente, ¿no es cierto?, él se le ha renunciado. ¿Por qué? Porque estaría a la caza como sabueso para poder capturar al señor Silva, al sobrino del presidente, ¿correcto? Y que ese sería una represalia. Y a Pacheco. ¿Y no está bien que lo haga? No, pero por supuesto que está bien, pero el tema no es ese. El tema es el siguiente. ¿Cuál? El señor Mariano González ha utilizado, como abogado que es, términos jurídicos que yo voy a refutar. Él ha dicho que el presidente está obstaculizando la acción de la justicia. Y Omar, obstaculizar significa impedir que algo cumpla su propósito, según el diccionario de la RAE. Si yo conformo un equipo especial con oficiales de, digamos, alto rango y de, digamos, mucha consideración por el trabajo que han hecho en el pasado, como el coronel Herbie Colchado, para dar con el paradero de estos prófugos de la justicia, hombres cercanos además al presidente Pedro Castillo, y decido, cuando me entero de este equipo que va a apoyar al Ministerio Público, retirar al ministro del Interior, ¿no estoy obstaculizando justamente eso? No, porque no se está extinguiendo el grupo, que quede claro. Y te voy a decir algo más importante. El señor Mariano González ha dicho que el presidente estuviera obstaculizando. Y le voy a decir una cosa que me ha señalado mi cliente. En ningún momento, el exministro González le ha informado, le ha comunicado al presidente: he conformado este equipo, son estas personas, el señor Colchado, el señor Lozano Pajuelo, el señor Moreno. ¿Correcto? En ningún momento. ¿Cómo el presidente de la República puede obstaculizar, puede interferir de un equipo al que no fue ni informado ni comunicado? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero el presidente lo llama, ojo, a Mariano González a pedirle explicaciones del por qué había colocado a estas personas en esos puestos claves, por qué había cambiado a oficiales o personajes claves en puestos justamente de inteligencia. A ver, eso no es así.
¿No lo llamó el presidente a Mariano González? Lo que te estoy A diciendo pedirle es que explicaciones. partamos acá de un hecho que es claro y que es incuestionable. El señor Mariano González ha dicho que ha habido una interferencia y una obstaculización. La pregunta es, ¿cómo puede interferir y obstaculizar si es que el presidente no fue informado de la conformación del equipo? Primer punto. Pero el Segundo presidente no punto. sabía de la conformación del equipo. Bueno, pero eso es después, pero yo te estoy diciendo, Pero vamos no, al hecho. Pero no sabía que Mariano González estaba conformando un equipo especial cuando él No lo públicamente sa- había no lo- anunciado eso. Pero lo anuncia. ¿Y por qué no le informa al presidente? Ya, pero el presidente sí lo sabía. El señor Mariano González Ya, pero el presidente- no puede actuar a la libre sin informarle al presidente. Pero el señor Mariano González, en su calidad de ministro del Interior, tenía toda la facultad de nombrar y hacer los cambios respectivos. E informarle al presidente, que no lo hizo. Pero ese es un primer punto. Vamos a un segundo Es decir, punto que el tiene que presidente, ver... perdóneme, Claro. ¿el presidente entonces lo saca por no informarle de estos cambios? No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que hay un conjunto de cosas, hay una serie de Pero circunstancias entonces y estos acontecimientos que hay que estos analizar. cambios sí le preocuparon al presidente. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué De resalta ninguna tanto manera. eso Porque desde la defensa legal? Estoy tocando el primer punto. Y permíteme cerrar ese para pasar al segundo. El segundo punto. Pero no, para cerrar este punto que es muy importante, porque es justamente de lo que el señor Mariano González acusa al presidente, de que no le gustó la conformación de este equipo que tenía como objetivo capturar a los hombres que son cercanos a él y decide retirarlo del cargo. Y ayer hemos escuchado al nuevo ministro del Interior señalar que va a evaluar qué va a pasar con este equipo especial. Entonces, claro, uno dice, al presidente no le gustó esto porque podían tener la alta posibilidad de capturar a hombres que, si de hablar, podrían comprometer mucho al presidente de la República. Ya, pero yo te invito a que veamos la otra perspectiva. La otra perspectiva es que pueda haber alguna persecución contra los ronderos. Y vamos a ese segundo punto. ¿Qué cosa dijo el señor Mariano González? Él, sin juicio, sin acusación, convirtiéndose en un inquisidor, dijo, acá hay secuestro. Siendo abogado, ¿ah? La Fiscalía ha abierto una investigación. Que te retengan pero no es- contra tu voluntad no implica secuestro. A ver, acá hay que hacer muy claras en las cosas. Que te la retengan, retención... que te cuelguen, que te den de latigazos, ¿no es tortura? ¿Quién ha colgado, quién ha dado latigazos Hemos a los visto periodistas? los videos, estamos hablando de las personas en la libertad acusadas de Estamos hechiceras. hablando primero de las rondas que tienen que ver con el tema de cuarto Perfecto. poder. Vamos Entonces, a ese punto primero. que te roben los equipos, que te obliguen contra tu voluntad a leer un comunicado que es totalmente falso, ¿le parece correcto? A ver, es que tu pregunta es corrección o incorrección. Cuando mi tema no es corrección o incorrección, mi tema es, ¿hay secuestro o no hay secuestro? Entonces, esa es una categoría jurídica. Usted me está diciendo que el presidente de la República le ha dicho que ha retirado a Mariano González por haber calificado de secuestro los actos que vivieron los colegas de Cuarto Poder. ¿Es por eso? Tampoco. No pasemos la parte por el todo. Lo que yo quiero es que vayamos analizando un conjunto de elementos Sí, y pero datos objetivos. Lo importante, Este es un segundo aquí, punto. doctor Espinosa, sería entender las razones fundamentales supuesto. del presidente de la Y te República las estoy exponiendo. para sacar a Mariano González en solo 15 días de gestión y el mismo día que anuncia o oficializa la creación de este equipo especial para capturar a los hombres cercanos al presidente de la República. Y voy a hacer, mira, Omar, voy a ser muy claro y vamos a tomar el toro por las astas. Muy claro. El señor Mariano González ha dado muestras de un comportamiento, ¿correcto?, que finalmente ya se ha evidenciado que ese señor era el caballo de Troya de la oposición. Así de claro te lo pongo. Y ¿Eso el le dijo el presidente presidente? no puede estar, por supuesto. Y el ¿Qué le presidente dijo el presidente? no puede estar. ¿Qué Pero le dijo? Permíteme ¿Por qué cerrar lo la saca? idea, pues. Permíteme cerrar la idea y luego voy a contestar con mucho gusto, como siempre, tus preguntas. Te estoy diciendo que una persona Es que, ¿sabe que por qué le no digo actúa. estas precisiones, pero doctor? quiero cerrar la idea, pues, para que poder sería contestar tu importante pregunta. diferenciar la opinión de Benji Espinosa, que es válida y la podemos escuchar, y las razones del presidente. Entonces, puede terminar siendo confuso para el público saber cuáles son las razones y cuál es la opinión de Benji Espinosa. Entonces, la pregunta directa era, ¿qué le dijo el presidente sobre por qué expulsó a Mariano González? A ver, me ha manifestado una serie de razones que te estaba exponiendo y listo, no he vamos a terminado, puntualizarlas. no he terminado de concluir con esa exposición, pero lo que quería decirte es algo que es muy importante que se sepa. Una persona que declara, ¿no es cierto?, que ha dado manifestaciones de que ha sido el caballo de Troya de la oposición, casi un infiltrado, no puede estar en el gobierno, no puede estar en el Ejecutivo. Ya, esa es su opinión. Así de simple.
No, esa es la opinión del presidente que te estoy Ya, trasladando. pero eso lo dijo ya cuando lo habían expulsado, Mariano González. Yo quiero saber por qué el presidente expulsó a Mariano González. Y te estoy dando un conjunto de razones. Ya. Primero, plan de seguridad ciudadana. Ya, que no Primer cumplió, punto. en 2 semanas no cumplió con un plan de inseguridad Presentar el ciudadana. plan, que no significa llevarlo a cabo, son dos cosas distintas. Ni tampoco se le estaba pidiendo que acabe con, Ya. con la inseguridad ciudadana. Él Primer dice, ojo, punto. él dice que sí, y me imagino que cuando nombran a alguien de ministro, le preguntarán cuál es tu plan y lo expondrá. Él dice que sí. Bueno, ya, es un Primer tema, punto. la palabra contra la ley. ¿Cuál es el segundo punto? Primer punto. Segundo punto, no podemos tener como ministro del Interior a una persona que por quedar bien, ¿no es cierto?, que porque se lleven bien o por dar una opinión que sea políticamente correcta, diga, acá hay secuestro, cuando ni siquiera se ha determinado que hay secuestro porque la investigación es incipiente y preliminar. ¿Cómo puedes atacar así a las personas? Entonces, ese los es el- ronderos son seres humanos y estamos Entonces, en una sociedad pluricultural, Doctor hay que Espinosa, respetar eso. Ese es el segundo punto. Ese es el segundo, el presidente, para puntualizarlo, Por supuesto. el presidente de la República expulsó a Mariano González por calificar de secuestradores o de secuestro los actos que perpetraron las rondas campesinas en Cajamarca contra nuestros colegas de Cuarto Poder. Estaban conspirando el señor Mariano Por eso, González le pregunto. contra los ronderos, por supuesto, y te estoy diciendo El que tema sí. de los ronderos es el segundo punto. El tema de los ronderos es un tema tan importante porque los ronderos son ciudadanos a los que se les merece respeto, ¿Hay un respetar su tercer dignidad y hay que hacer que la fiscalía haga su trabajo. ¿Hay un tercer Correcto. punto? Por supuesto que lo hay. El tercer punto tiene que ver con esta idea o con ese mensaje que se ha difundido de que el real presidente estaría entorpeciendo, dificultando, ¿no es cierto?, impidiendo la persecución y la captura de los señores que hemos hablado, Pacheco y demás. Eso no es así, porque me voy a remitir a las propias palabras del señor Mariano González, que ha dicho: ha habido obstaculización porque a mí me impusieron la ley del hielo. Ya, Correcto, pero, me impusieron la ley del doctor, hielo. Y la pregunta doctor, es, la obstaculización es hacer. Ok, eso es posterior. Ya el presidente lo había expulsado, pero en ningún momento cuando era ministro dijo eso. Entonces, No, ¿cuáles son los 3 puntos? Pero te estoy exponiendo las razones. Claro. ¿Correcto? ¿De por qué lo expulsó? No, es que no se trata acá de expulsar, porque es que los ministros no tienen derecho. Por eso. Correcto, acá hay que ser muy claros. El tema de el cargo inseguridad. de ministro el no tema es un de cargo de elección el popular. el como tema que de inseguridad. es un cargo preestablecido. El tema de inseguridad, el tema de los inseguridad, ronderos. El tema de los ronderos, actuaciones que ha tenido el señor Mariano González como actuaciones? tercer punto. Conjunto de actuaciones, un conjunto de cuáles? actuaciones en la prensa, en los medios, ha tenido expresiones. ¿Cómo cuáles? que ¿Cuál riñen. en concreto? Bueno, te he expuesto hace un momento el tema de los ronderos, que es muy importante, ¿correcto? Porque tú no puedes decir, por un lado, te voy a exponer. Por eso, tú no puedes permítame, decir por doctor, un lado. ir a una pausa, me están matando aquí en radio. Está bien. Vamos a ir a una pausa y venimos para seguir Continuamos, conversando con de mucho este gusto, tema. Con mucho Perfecto. gusto, Omar. 52 de la tarde, estamos conversando con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, que estuvo hasta altas horas de la noche, además ayer en Palacio de Gobierno y estábamos, a ver, el doctor Espinosa nos está relatando cuáles han sido las razones que ha tenido el presidente de la República para retirar de manera intempestiva y con solo 15 días al ministro del Interior, Mariano González, que acababa justamente ayer de oficializar la creación de un grupo especial para capturar a los prófugos de la justicia cercanos al propio presidente. Y le pregunto, nos ha dado 2 razones. Una que tiene que ver con el tema de que no le presentó un plan para combatir la inseguridad ciudadana en 15 días y el segundo punto era que calificó de secuestradores a los ronderos que habían detenido a nuestros colegas de Cuarto Poder. Ese era el punto 2. Y le pregunto, a ver, nuevamente, ¿tiene que ver esta decisión del presidente con la molestia que le generó la conformación de este grupo especial? No, de ninguna manera, y acá hay que ser absolutamente claros. Omar, y voy a cerrar la idea que dejé inconclusa por la interrupción. Acá hay que ser absolutamente claros. Si el señor Mariano González confecciona una lista, ¿por qué no se le informa al presidente para que la valide? ¿A qué estaba jugando el señor Mariano González? ¿A qué intereses responde? ¿O a quién responde el señor Mariano González? ¿Es verdad que el presidente lo llamó justamente a pedirle las explicaciones del caso ayer? Pero si no han hablado. Por eso le pregunto. Claro. Mariano González dice que el presidente de la República lo llama para pedirle las explicaciones de las decisiones que estaba tomando en el Ministerio del Interior y en la policía. ¿Es verdad esta llamada? A ver, no lo sé porque eso lo responderá el presidente y sobre eso yo no he conversado. Así ¿No que le ha dicho nada? No te puedo comunicar algo que no me ha dicho el presidente. Yo te digo lo que él me ha dicho. Pero
las razones políticas seguramente las dará el Ejecutivo. Yo te quiero hablar de unas razones que son importantes como abogado, que son las razones jurídicas. Es que ¿correcto? aquí tiene que ver, digamos, este tema también con la legalidad y la investigación que va a llevar a cabo el Ministerio Público. Porque ya la Fiscalía de la Nación ha citado al exministro Mariano González para que explique justamente este hecho y lo ponen en el tuit, lo que implicaría, recordándolo, supuestos actos delictivos. Es decir, según entiendo el tuit de la Fiscalía, la decisión que ha tomado el presidente de la República implicaría o tendría de fondo supuestos actos delictivos. Yo te voy a decir algo, Omar. Es ilegal, es nulo, es inconstitucional el proceder del Ministerio Público. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Cuando el Ministerio Público cita a un testigo, salvo el caso del testigo súbito o repentino que está en la ley, tiene que cumplir con un plazo de 3 días o 72 horas entre el acto de notificación y la realización de la diligencia. Por una razón sencilla. No se está basando, doctor, en perdóneme la expresión, pero quizás leguleyadas, tecnicismos para evitar llegar al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que el presidente de la República expulsa a un ministro que nombra a oficiales de alto rango y de prestigio para capturar a los hombres que eran cercanos a él. Omar, acá el tema es el siguiente y el punto central es el siguiente. La Fiscalía cita en horas al exministro Mariano González, impidiendo que la defensa del presidente pueda participar en esa diligencia. No se nos notificó. Entre gallos y medianoche sale la notificación. Hoy va a declarar sin participación de la defensa. Nosotros teníamos derecho a contrainterrogar al señor Mariano González, como lo tienen todos los peruanos. Bueno, el presidente también hace cosas de manera intempestiva, como retirar a un ministro en solo 15 días. Estamos hablando de la Fiscalía. Y el mismo día no que nombra un equipo especial. Pero estamos hablando de la Fiscalía. Tú me estás preguntando de la Fiscalía. Hablemos primero de la Fiscalía. Que va al fondo del asunto, que tiene que ver con esta idea que el presidente contribuye y alimenta con estas decisiones. ¿Y cuál es la idea? Lo hemos conversado ya varias veces, doctor Espinosa. La idea es que el presidente Castillo utiliza el poder que tiene, el poder político del aparato público, para entorpecer y obstruir una investigación, que es justamente lo que señalaba el fiscal Pablo Sánchez en la resolución cuando decide iniciarle la investigación por ser la cabeza de una presunta organización criminal. Acá no estamos hablando ni de Pablo Sánchez ni de esa investigación. Acá estamos hablando de si es que la Fiscalía, permíteme cerrar la idea, porque, Omar, termine, por favor. Para no convertir esto en un monólogo, por favor. Entonces, yo lo que quiero ser muy claro es que la Fiscalía cita en horas a Mariano González, no notifica a la defensa, impide que participamos. Esa diligencia es ilegal, nula. Saliendo de acá presento una nulidad y si no me la da la Fiscalía, como seguramente no me la dará, me la tiene que dar el juez. ¿Y te voy a decir por qué. Eso? Es decir, ¿para evitar que Mariano González declare? No, para que Mariano González vuelva a declarar, pero lo haga con presencia nuestra, porque fácil es despacharse una declaración unilateral donde no tienes la oportunidad del cross-examination, de la confrontación, de la refutación. Pero usted sabe que eso no cambia el fondo del asunto, ¿no? No, por supuesto que lo cambia, porque nos lleva a un siguiente tema. La Fiscalía está actuando con objetividad como lo manda la ley, artículo 4 del Código Procesal Penal, o está respondiendo a intereses políticos, o es una caja de resonancia política. Dejo abierta la pregunta, Omar. A ver, pero usted está acusando a la fiscal de la Nación de estar motivada por intereses políticos. Estoy haciéndome la pregunta y la reflexión para que la audiencia pueda sacar su respuesta. Se lo pregunto porque el propio Aníbal Torres, en alguna de estos llamados consejos descentralizados, sostenía que el Ministerio Público y el Poder Judicial se habían sumado al grupo golpista. Yo hablo del Ministerio Público y en particular de la actuación de la Fiscalía de la Nación. Si la Fiscalía de la Nación llama a declarar, ¿por qué lo llama tan rápido? Que el señor Mariano González va a morir, enfermedad incurable, hay amenazas, hay prebendas como para que... La gravedad, gravedad, doctor Espinosa, de lo que viene ocurriendo en el país. No es así, Omar. Así no funcionan las cosas. Perdóneme, retirar a un ministro, quizá en términos técnicos legales no lo sepa, pero en términos ciudadanos, retirar a un ministro en 15 días que había conformado a un equipo especial para capturar a sus hombres, ojo, a sus hombres, a su amigo de infancia que fue ministro de Estado en este gobierno, Juan Silva, a su compañero de lucha sindical, Bruno Pacheco, y a su sobrino que lo conoce desde que nació. Claramente el presidente
ante ese escenario, parece lógico lo que denuncia Mariano González, que lo que busca el presidente es obstruir la justicia. De ninguna manera. La obstrucción a la justicia, que es un término, además, el señor Mariano González es abogado y debe conocer la ley, salvo que cierre los ojos al Código Penal o le falten clases de Derecho Penal, pero acá se lo vamos a dar. Artículo 409A del Código Penal. Él ha dicho que el presidente obstruye la justicia. Yo le voy a demostrar con la ley en la mano que no es así. Solo comete obstrucción a la justicia aquel que usa fuerza física. Señor Mariano González, nadie le pegó, lo empujó, nadie actuó con violencia. 2, amenaza, nadie lo amenazó, el presidente no lo hizo. Ofrecimiento o concesión de un beneficio para impedir un testimonio o el aporte de pruebas. Si no hay amenaza, si no hay violencia física, si no hay ofrecimiento o concesión de beneficio indebido, no hay delito de obstrucción de la justicia. Y el señor Mariano González lo sabe. Entonces, ¿por qué desinforma a la población el señor Mariano González? Es decir, utilizar todo el poder político y el aparato público que tiene el presidente de la República al de un zarpazo en 15 días retirar a un ministro que acababa de crear un equipo especial, ese mismo día sacarlo, no refleja, digamos, ese ánimo de detener al menos la investigación o de impedir que se capturen a estos hombres. ¿A quién le conviene que no esté capturado Bruno Pacheco, Juan Silva y Freddy Vázquez Castillo? Te voy a decir algo, Omar, y es muy importante. El derecho penal no es de ánimos, sino de acto. Derecho penal de acto, no de personas. Y acá viene algo que es muy importante, Omar, y qué bueno que lo toques. Cuando el señor Mariano González habla de obstrucción a la justicia, está hablando de un delito. Y anuncio acá, está cometiendo un delito el señor Mariano González. Eso se llama difamación calumniosa. ¿Lo va a denunciar? Pensamos que una posibilidad es querellarlo. Dejamos abierta esa posibilidad. Es decir, el presidente de la República está evaluando querellar a Mariano González. Exacto. Por eso y por haberlo difamado en un segundo momento, cuando él dice que el presidente está comprometido en actos de corrupción. Eso es atribuirle al presidente con empacho y sin razón delitos. Y cuando una persona, a través de los medios de comunicación, le atribuye falsamente a otra persona, sea el presidente o cualquier ciudadano, un delito sin que tenga pruebas o que sea testigo de un delito, comete el delito de difamación calumniosa. ¿Por qué estuvo usted hasta altas horas de la noche ayer en Palacio de Gobierno? ¿Estaban midiendo cuáles iban a ser las repercusiones legales de la decisión del presidente de la República? Estábamos en realidad evaluando los casos que tenemos con el presidente y que hoy precisamente hemos presentado una nueva nulidad a la Fiscalía de la Nación respecto al caso Ascenso de las Fuerzas Armadas. Le estaba exponiendo al presidente las razones jurídicas de por qué esa siguiente nulidad y qué cosa buscamos con una posterior y ulterior tutela de derechos. ¿No hablaron de las repercusiones legales que podría tener esta decisión de sacar de un zarpazo a Mariano González? Bueno, en realidad hablamos de varios temas, pero entre los temas que abordamos, por supuesto, estaba el tema de Mariano González, pero nos centramos respecto a los argumentos que íbamos a plantear por esta nulidad. Y acá me parece que es importante incidir en otro punto, porque he escuchado a algunos colegas que dan sus opiniones, que las respeto, pero que yo disiento y no comparto, porque después han dicho, ya si no hay obstrucción, podría haber encubrimiento personal. Y el encubrimiento personal regulado en el artículo 404 del Código Penal solo se comete cuando una persona realiza actos, no omisiones, actos, acciones para sustraer de la persecución penal a otra persona. Ahora, y eso no existe en la conducta del presidente. Doctor, una última consulta, nos gana el tiempo lamentablemente, pero el 4 de agosto Pedro Castillo ha sido citado por el Ministerio Público para el caso justamente de los ascensos, supuestos ascensos irregulares, donde habría habido coimas en las Fuerzas Armadas. ¿Va a acudir? Estamos evaluando si el presidente acudirá o la fiscal de la Nación irá a Palacio a tomarle su declaración. ¿No es cierto? ¿Qué escenario legal se va a tomar? Todavía no lo hemos definido. Y por último, a ver, todo ministro que empieza a designar a equipos especiales tiene que comunicárselo previamente al presidente de la República desde su punto de vista, es decir, él tiene que darle su visto bueno. Tiene que informarle, porque si no, entonces vamos a... ¿Qué cosa cree el señor Mariano González? Él cree que tiene un espacio en donde no tiene que decirle nada al presidente. Pero no debería estar más bien darse eso de manera independiente para que
pueda capturar a hombres cercanos a él? Pero si el presidente, fíjate, Omar, ni siquiera se ha dejado. O él quiere tener interferencia en esas designaciones. Mira, no se ha dejado sin efecto la designación del equipo. El equipo continúa al margen del ministro. Pero por eso, lo que buscaba el presidente era tener interferencia en esas designaciones. De ninguna manera. Yo te puedo decir, absolutamente convencido, que el presidente no ha interferido ni está obstaculizando la acción de la Porque Mariano González también reveló que el presidente le pidió nombrar de viceministro a un hombre que es cercano a Bruno Pacheco. Bueno, pero tendrá que probar lo que dice el señor Mariano González. Eso es lo que dice ese señor. No, le pregunto, ¿el presidente le ha comentado algo de eso? Yo no he conversado de ese tema. Yo te hablo de lo que he conversado con el presidente y lo que él me transmite. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, como siempre, su apertura para declarar sobre todos estos puntos. El doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República. Usted, señora, amigo, amiga, sacará sus propias conclusiones. 2 y 4 de la tarde. Les pedimos las disculpas del caso a nuestros amigos de Fútbol Como Cancha. No se despeguen porque continúa la programación de RPP Noticias.